Amigos de Perú 21, estamos con un invitado súper especial, Álvaro Vargas Llosa, escritor, periodista, ensayista, analista político, y vamos a hablar obviamente de el nuevo desorden mundial o el nuevo orden mundial. ¿Cómo le va a Álvaro Vargas Llosa? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo entendemos este nuevo orden? Se habla mucho de una vuelta al siglo XIX, un nacionalismo de nuevo, el fin de estos organismos supranacionales. ¿Cómo lo ve usted a la distancia? Creo que estamos en un periodo de reorganización de lo que ha regido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En cierta forma sí, hemos regresado al pasado, pero evidentemente traducido al contexto de hoy, y eso supone muchas diferencias, en el sentido de que ahora tenemos a los países más poderosos interesados no en formar parte de un sistema internacional con reglas, en el que las normas y el derecho internacional se respeten por lo menos formalmente. Más bien están interesados en reemplazar eso por un sistema de hegemonías, de zonas de influencia, podríamos decir, en una cierta medida con una tendencia imperialista, y yo creo que Estados Unidos hoy forma parte de esa tendencia. La idea que tiene el gobierno de los Estados Unidos hoy me parece que es una idea eh, básicamente centrada en la noción hegemónica, es decir, yo voy a tener un control o por lo menos una influencia desproporcionadamente alta en ciertas zonas del mundo, y dejaré que China y Rusia, las otras grandes potencias del mundo, tengan sus propias zonas de influencia y de hegemonía. Y eso significa que para Estados Unidos hoy preservar ciertas alianzas, preservar ciertas amistades es menos importante que establecer esa presencia hegemónica. Si puedo hacerlo, digamos, preservando las amistades y las alianzas, magnífico, pero si para lograr mis objetivos tengo que sacrificar esas alianzas y esas amistades, ningún problema. Creo que esa es la mentalidad que está rigiendo hoy. Y sí, hay algo de lo que fue el siglo XIX en eso, donde las grandes potencias europeas, en ese caso, se repartían un poco la hegemonía de las distintas zonas del mundo. Y también estamos volviendo, digamos, a una etapa en que las tendencias nacionalistas empiezan a prevalecer sobre los sistemas internacionales. Y en eso hay también ecos de comienzos del siglo XX, las terribles décadas de comienzo del siglo XX. No, no las estoy comparando, por supuesto, de manera precisa y exacta, pero hay un cierto tufo a eso en el mundo de hoy. Así que bueno, estamos en una etapa sin ninguna duda importante. Ahora, nada está escrito y todo es reversible, y por supuesto las cosas pueden cambiar, pero por ahora es la tendencia que se ve. Ahora, es un imperialismo, como usted dice, pero por otro lado también hay una retirada, ya no quiere al parecer ser el policía del mundo, hay un recorte en los gastos, hay un recorte en USAID, hay una salida de Latinoamérica aparentemente, ¿no? Entonces, por un lado parece que quieren, ok, se habla de Groenlandia, se habla de Canadá, pero por otro lado hay una retirada también, ¿dejamos que China se haga cargo de Latinoamérica? ¿O qué pasa ahí? A ver, en el nacionalismo hay una contradicción muy profunda. Eh, eh, Esa es una de ellas, y la otra tiene que ver con el hecho de que muchos nacionalistas, y eso ocurre también hoy en Estados Unidos, tienen un instinto acertado en ciertas cosas. eh, Se dan cuenta que el gobierno, el Estado de los Estados Unidos ha crecido demasiado. Hoy día Estados Unidos paga 1 billón, en español 1 trillón en inglés, de dólares anuales solo en intereses de una deuda que ya suma 35 billones de dólares, trillones en inglés. Es decir, una cantidad verdaderamente fabulosa, más de 100, más del equivalente a 120% del Producto Bruto. Entonces se dan cuenta que hay que achicar el Estado y están tratando de regular algunas áreas de la economía, de desburocratizar un poco el Estado, de achicarlo. Es decir,
En eso hay un instinto correcto. Evidentemente, en Estados Unidos el Estado ha crecido de una manera que es elefantiásica, el sistema regulatorio se ha vuelto laberíntico y asfixiante. Además, aquí hay en Estados Unidos tres capas de Estado, porque hay el Estado federal, el Estado que es el de los propios estados y el nivel de gobierno local. Entonces, bueno, en eso tiene un instinto correcto, pero al mismo tiempo, como son nacionalistas, son también practicantes del nacionalismo económico, que es esencialmente proteccionista y que también es concentrador de poder en el Estado y que también es, por supuesto, intervencionista. Esa contradicción enorme al final hará que sea muy difícil obtener buenos resultados. Pasa un poco lo mismo en la política exterior. Esa contradicción que usted señalaba me parece que es acertada, efectivamente. Al mismo tiempo que quieren los distintos, digamos, gobiernos poderosos de la Tierra establecer zonas de influencia, zonas de hegemonía o ejercer abiertamente el imperialismo, quieren también alejarse de ciertas responsabilidades que tuvieron antes y que ahora juzgan que son superfluas, que son innecesarias. Estados Unidos tiene muy poco interés en América Latina, pero en realidad lo tiene desde hace ya, ese poco interés, me refiero, lo tiene desde hace ya bastante tiempo, excepto en tres temas. Uno es el de la migración, otro es el de las drogas, y un tercero, por supuesto, es el de la presencia china. Estados Unidos intentó evitar que China tuviera una presencia muy importante, mayor de la que ya tenía, que era importante de por sí, a través del puerto de Chancay. No lo consiguió, pero en el camino, digamos, dejó en evidencia que cuando sintiera que la presencia china tomaba unas proporciones que le parecían exageradas o inquietantes, trataría de intervenir para evitarlo, ¿no? Entonces, en esos tres temas, las drogas, la migración y la presencia china, sí veremos un cierto intervencionismo, pero en lo demás, ¿qué es lo que realmente importa? Que es estrechar lazos comerciales, culturales, la libre circulación de ideas, de capitales, de personas, por cierto, también. Hemos olvidado que a comienzos de los años 90, Bush padre eh, tuvo la visión de una América toda integrada, con libre circulación de todo. Bueno, pues esas ideas evidentemente han quedado superadas por una realidad que hoy tiende hacia eso, hacia una dejación de responsabilidad, hacia un apartamiento, excepto en esos tres temas de los que estoy hablando, ¿no? Sí, un poco en la línea de su artículo del Washington Times, ¿no? Ahora, usted dice ahí que el libre mercado se va a abrir paso igual y que este es un error de Trump, ¿no? Comercialmente. ¿Aló? 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 Sí. Yo oigo perfectamente, Ah, ya. Sí, sí, oigo muy bien. ¿escuchó eso último? Usted decía en su artículo, Sí, 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 escuché perfectamente. Eh, a lo que voy es, si Estados Unidos descubre que estas guerras arancelarias, estas guerras comerciales, provocan un aumento de la inflación en Estados Unidos y que ese aumento de la inflación provoca una erosión del apoyo popular al gobierno y además una, eh, digamos, exacerbación de las pasiones políticas que pudieran desestabilizar al propio gobierno, por supuesto que sí, por supuesto que tendrán que dar marcha atrás, porque en última instancia tienen unos intereses que preservar y que son los del propio poder. Pero hasta que descubran eso, van a tratar de utilizar los aranceles como armas de negociación política, como están utilizando, por supuesto, otros métodos. Contra Canadá no solo se han usado los aranceles, contra Canadá se está usando una hostilidad política verdaderamente sin precedentes desde hace mucho, mucho tiempo. Canadá está sufriendo un hostigamiento desde el punto de vista político e institucional que va mucho más allá de amenazas arancelarias. Yo creo que y en algunos casos de prácticas arancelarias, porque contra el acero y el aluminio, como sabemos, ya se han establecido unos aranceles absurdos. Yo creo que
evidentemente, si las consecuencias negativas se empiezan a ver pronto, tendrá que haber una marcha atrás porque la inflación es lo que más corroe la popularidad de un gobierno y el gobierno, ante una situación inflacionaria provocada por estos aranceles, tendría un serio peligro. El peligro, por ejemplo, de que en un clima popular más bien negativo empezaran a rebelarse contra el propio gobierno miembros del Partido Republicano en el Congreso, por ejemplo, donde la mayoría republicana es real, pero es precaria. O correrían el riesgo también de que los jueces hostiles a sus medidas empezaran a multiplicarse. O, en fin, las cosas que suelen ocurrir cuando un gobierno pierde fuerza y se debilita y se Mm. percibe esa debilidad, ¿no? Claro, y ese nacionalismo que mencionó genera también reacciones nacionalistas, ¿no? Pienso no solo en Europa, donde tenemos el voto en Alemania, en Francia, en Italia, donde ya hay nacionalismos bien asentados, sino también incluso en Latinoamérica, ¿no? La respuesta que le dio Petro a Trump, o el muro que quiere copiar Argentina con Bolivia, en fin, digamos, generan otros nacionalismos como reacción, ¿no? Estamos volviendo un poco a ese discurso. Yo creo que hay una ola nacionalista en el mundo y América Latina evidentemente no es impermeable a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, lo vimos en la época de López Obrador, la presidenta Sheinbaum está tratando de evitar una guerra, un conflicto abierto con Estados Unidos, porque ella tiene más formación que López Obrador y entiende bien las consecuencias económicas que tendría para México y entiende también que para la estabilidad de su gobierno esa es una guerra económica que no conviene, pero inevitablemente si Estados Unidos sigue con esta política de hostigamiento contra México o de chantaje cada mes amenazando a México con tomar medidas económicas hostiles, a menos que México haga ciertas cosas o se comprometa a hacer ciertas cosas, evidentemente en México, que es un país con profundas raíces nacionalistas y con una historia nacionalista, empezarán a surgir corrientes de ese tipo. No olvidemos que México perdió la mitad de su territorio a manos de los Claro. Estados Unidos en el siglo XIX, así que latente allí está esa corriente nacionalista que podría resurgir con mucha fuerza en cualquier momento. Podría pasar exactamente lo mismo en Canadá. De hecho, algunos gobernadores de algunos estados de Canadá ya están empezando a adoptar un discurso que es nacionalista, ¿no? En Europa el nacionalismo está cambiando. Yo estoy ahora mismo en París. Aquí las encuestas indican que el grupo de extrema derecha liderado por la señora Le Pen está arriba y que tiene en estos momentos una posibilidad significativa de ganar las próximas elecciones presidenciales. Y por supuesto hemos visto que en Alemania en las recientes elecciones la extrema derecha ha obtenido la segunda votación y tiene un número de escaños absolutamente apabullante, más de 120 escaños en el Parlamento alemán. Es decir, tenemos hoy una realidad que enfrentar, en este caso hablo como liberal, ya no solamente tenemos que enfrentar a una izquierda retrógrada, a una izquierda que ha provocado en gran parte el resurgimiento de la extrema derecha con sus excesos, sino que también tenemos que enfrentar a una derecha que practica el nacionalismo económico, que practica el hegemonismo en política exterior y que lamentablemente confunde a mucha gente porque también tiene en ciertas áreas un discurso que es liberal. El problema es que la combinación del agua y el aceite que no funciona en el mundo físico, tampoco funciona en el mundo de las ideas y en el mundo de las doctrinas políticas. ¿Cómo se siente un liberal como Álvaro Vargas Llosa en estos tiempos? Porque usted es un liberal, digamos, más clásico, ¿no? Más, digamos, lo que hasta los 90 se conocía un liberal, ¿no? Ahora tenemos, como usted bien dice, esta izquierda y esta derecha que se retroalimentan como un péndulo, ¿no? Entonces, esta izquierda retrógrada que genera una derecha que también se quiere meter en los temas íntimos como el cuerpo de la mujer, y la izquierda también de alguna manera lo capitaliza políticamente, como el tema woke. ¿Cómo se siente un liberal como usted? ¿Un poco perdido que en ese mundo? Sí, sí, me siento raro, me siento desplazado. A ver, es contradictorio porque al mismo tiempo yo soy un observador de la historia y un observador del mundo contemporáneo y, digamos, tengo una cierta fascinación por lo que está pasando. Es inevitable, ¿no? Cuando uno se ha pasado
una buena parte de la vida observando y reflexionando sobre lo que pasa a su alrededor, cuando pasan cosas tan inesperadas y tan trascendentales como estas, es inevitable una cierta fascinación, la fascinación que produce el abismo. Pero como liberal, hace pocos años uno tenía la idea de que nuestras ideas habían, no diré ganado definitivamente la batalla de las doctrinas, porque eso no ocurre nunca. Ninguna batalla o guerra ideológica o doctrinaria se gana nunca de manera definitiva. Pero sí había comprobado, o pensaba haber comprobado, que las ideas liberales habían obtenido una especie de derecho de ciudad, ¿no? Hoy día no es así. Tenemos algunos casos aislados en el mundo. Creo que las reformas que se están haciendo en Argentina, aún teniendo en cuenta, digamos, el hecho de que Argentina está, en términos de amistad política, cerca, y algunos de estos gobiernos, es evidente que las reformas que se están haciendo en Argentina son muy distintas a las decisiones políticas y económicas que se están tomando en los países conservadores, pero salvo ciertos casos aislados, en general es evidente que los liberales estamos hoy en una especie de exilio existencial y en el mundo, en el contexto que nos está tocando vivir. Y esto, bueno, es un dato no menor. ¿Y cómo piensa que se dé esto en Perú? Porque no somos ajenos, tenemos también esta izquierda un poco identitaria, ¿no? Como que un poco quizá algo se fue con Castillo, y tenemos también una derecha que admira a Trump y que ha copiado este estilo, ¿no? Donde entra un poco en la vida privada y bueno, desde López Aliaga hasta otros precandidatos. ¿El liberalismo también en Perú se ha achicado aún más o no lo ve tan así? Y yo sí creo que está pasando. El Perú no es un país ajeno a lo que pasa en el resto del mundo. Las tendencias internacionales se reflejan en el Perú. Hoy día en el Perú creo que hay una eh, derecha más bien conservadora que es mayoritaria. Lo que está es muy fragmentada. Mm. Hay, como sabemos, en el Perú una precariedad institucional enorme en todas partes. Y eso se refleja también en el campo de los partidos políticos, de manera que no hay una sola fuerza aglutinante, pero hay una preeminencia, me parece a mí, de esta tendencia. Claramente en las próximas elecciones vamos a ver, a menos que ocurra un extraño, como se dice en el campo de la hípica, vamos a ver probablemente una suma de fuerzas conservadoras prevaleciendo sobre la suma de las fuerzas de la izquierda. ¿Qué pasará con el liberalismo en las próximas elecciones? Eso es difícil de saber a estas alturas. En fin, entiendo que casi una cincuentena de candidaturas, potencialmente por lo menos, es muy difícil saber lo que va a pasar. Pero hoy en día la tendencia mayoritaria en el país es la de una derecha conservadora. Por cierto, el contexto, por supuesto, facilita mucho eso. Tenemos hoy unos índices de criminalidad que son Claro. absolutamente espeluznantes. Ha habido en el Perú desde comienzos de año casi 350 homicidios. Uno llega al Perú, yo estoy yendo con muchísima frecuencia, uno llega al Perú, lo primero que ocurre es que a uno le cuentan eh, eh, todo tipo de personas, allegadas y no allegadas, historias espeluznantes, ¿no? Que son ya parte del paisaje natural de las cosas, que son parte de eh, la cotidianidad peruana. Es una realidad que está facilitando mucho el surgimiento de fuerzas de derecha conservadora y los excesos de la izquierda y de la extrema izquierda, por supuesto, que han contribuido a eso en el Perú. La izquierda ha sido de una gran irresponsabilidad y ya ni siquiera hablo de la izquierda cercana a Sendero Luminoso, eso ya, digamos, es una evidencia, sino de esa izquierda que se pretendía más moderna Mm. y que simplemente por rechazo a la derecha le ha hecho el juego a la extrema izquierda, facilitando, a mi modo de ver, el copamiento de espacios por parte de una derecha conservadora, autoritaria y mercantilista. Entonces, para los liberales también es un escenario en el Perú sumamente difícil, ¿no? Hay algunos que están batallando ahí heroicamente y eso se aprecia, pero en las próximas elecciones vamos a ver si eso tiene algún destino, ¿no? ¿Quiénes serían los que están batallando? No quiero solo pelear con sus amigos porque sé que hay varios que son precandidatos. Pero digamos, tenemos. Es complicado porque tengo varios amigos ahí, entonces, pero bueno, lo que puedo mencionar, digamos, hay corrientes
que me parecen interesantes. Creo que me parece magnífico que alguien como Carlos España ha logrado inscribir un Sí, partido y esté recorriendo el país intensamente y que sí. vaya en algún momento a sacar la cabeza y empezar a hacer propuestas en público. Está haciendo un trabajo más bien de hormiga. Hay otros que están haciendo una labor más pública que me parecen figuras interesantes. Rafael Belaúnde creo que es una persona valiosa que tiene que aportarse, que está ahora medio peleado con la derecha conservadora. Nuestra izquierda, Rafael ¿no? Belaúnde es cualquier cosa menos un izquierdista y un caviar. Es una persona que iba a ser ministro de Keiko Fujimori si hubiera ganado las últimas elecciones. Era parte de su equipo y estoy seguro de que ella lo hubiera nombrado ministro. Así que también ahí hay una persona que está tratando de luchar, digamos, por ideas de libertad en los distintos campos, ¿no? No solamente en el campo económico. La libertad no puede ser, digamos, mutilada para quedarnos como la parte que nos conviene y desechar la otra. No hay que tener una visión de libertad integral. Hay, al fin, algunas personas que estaban allí coqueteando con la tentación, con la idea y que se han retirado. Veremos si vuelven al ruedo. No, liberales no faltan, y en el campo del periodismo hay varios, y en el mundo de la sociedad civil algunos incluso están organizados. El problema que hay es que hasta ahora no existe una fuerza política, una fuerza de partido que haya demostrado tener un arraigo social. Si lo logran en las próximas elecciones, y ni siquiera hablo de ganar las elecciones, simplemente de tener una muy buena presencia política y electoral y que eso se empiece a reflejar en una presencia en la vida pública, eso será fantástico para la causa de la libertad, independientemente de que pueda ganar, digamos, una derecha más retrógrada, ¿no? Se refiere a que Rafael, perdón, no es caviar, claro, está coqueteando un poco por estrategia quizá, pero porque iba a ser ministro si, en el caso de Keiko, si ganaba, ¿no? Se refirió a eso, creo, ¿no? Perdón que la primera parte no la escuché porque estaba Ah, bien usted entrecortada la pregunta. mencionaba que Rafael Belaúnde no es caviar porque, claro, ha habido como lo han querido desviar el término, porque incluso iba a ser ministro, ¿no? Si ganaba el... Es lógico, es lógico. Estamos en una pre-campaña electoral y se van Mm, a empezar a pelear y a decir de todo unos y otros. Y si alguien tiene una presencia pública frecuente, pues, y un perfil creciente, evidentemente va a ser objeto de ataques. Eso es el ABC, el día a día de la política y del juego democrático, ¿no? Y está bien que así sea, porque la ausencia de eso implicaría una sociedad claro. adocenada, una vida política adormecida o una ausencia de democracia participativa, punto. Ahora no, Rafael Belaúnde no es caviar, es una persona que tiene una visión más bien liberal de las cosas, pero al que cierta derecha evidentemente ve hoy como un competidor y entonces en la medida en que lo ve como un competidor trata de empujarlo hacia posiciones de izquierda, ¿no? Yo creo que no, la izquierda peruana está representada por otras figuras. Es una izquierda que no se ha modernizado, que no ha aprendido absolutamente nada de lo que ha pasado desde la caída del muro de Berlín y que cometió un gravísimo error histórico aliándose con el señor Castillo. Debió ser la izquierda peruana, por lo menos la izquierda democrática peruana, la que saliera a combatir a Pedro Castillo, antes que los adversarios de Castillo desde el liberalismo o desde la derecha conservadora. Ujú. Pero no lo hicieron. Se trataron de subir ese carro y por supuesto se hundieron políticamente con él cuando intentó ese grotesco golpe de Estado. Entonces, me parece que la pelea va a estar más entre distintas, ¿cómo decirlo? Distintas variantes, distintos matices que van digamos, del centro derecha a la derecha. Tengo la impresión que la gran pelea está ahí. Lo que no significa, por cierto, que la izquierda no pueda tener Claro. una presencia. La izquierda tiene una presencia, la va a tener. Hemos visto recientemente una actividad política gremial aparentemente, pero política en el Cusco por el tema del gas. Evidentemente, Ujú. si el gas cuesta, qué sé yo, 80 soles el balón, si uno vive lejos de la convención, pues evidentemente se moviliza y si se moviliza van a ser los partidos de izquierda los que aprovechen y capitalicen eso. Cusco es una región muy emblemática del Perú y entonces allí, lógicamente,
todo eso se traducirá en una izquierda significativa y hay otras zonas del Perú donde también pasan cosas así. Y entonces la izquierda va a tener una presencia, ¿no? No estoy queriendo decir que la izquierda no la va a tener. La izquierda la ha tenido, la tiene y la seguirá teniendo. Pero creo que la dinámica hoy es sobre todo una dinámica que se da al interior de un espacio de derecha en el que hay muchos matices, matices más liberales, matices más conservadores, matices más de centro derecha, matices más de derecha extrema. El juego está ahí, ¿no? Claro, claro. Ahora, el tema caviar, curioso porque la propia presidenta ha hablado del tema caviar, parece que está jugando también a polarizar, ya casi como candidata, que no lo puede ser, por supuesto, pero está un poco jugando el juego de la política electoral, ¿no? Bueno, la presidenta, a ver, está en una guerra política contra toda clase de adversarios y también de instituciones del Estado, entonces, lógicamente, la golpean y ella golpea y esa dinámica ya se ha vuelto parte también del día a día de la política peruana. Lo que es importante es que yo estoy en contra de la idea de acortar su mandato, me parece que no tiene ningún sentido, hay que llegar a las elecciones de 2026, no falta nada, por cierto, y hay que entender que es hora de que el Perú mantenga las instituciones, mantenga sus calendarios electorales, mantenga una cierta estabilidad y previsibilidad institucional, aún en medio del caos, porque de lo contrario no solo no resolvemos el problema, lo agravamos. Y con una cédula gigante y 50 candidatos, ¿no? ¿Cómo promover las alianzas? Así, Intricados, así. muchos egos. Bueno, es difícil. Las alianzas se suelen dar en segunda vuelta, ¿no? Todo el mundo quiere participar en la primera vuelta por una razón muy sencilla, porque, a ver, por dos razones en realidad. Una, porque se ha instalado la idea en el Perú de que cualquiera puede ser presidente, de que ser presidente es un asunto relativamente fácil de lograr. Y segundo, porque con una fragmentación tan grande, pasar a segunda vuelta ya no es un reto tan mayúsculo, ¿no? Uno hoy día puede pasar a segunda vuelta si tiene 10% de los votos, 8% de los votos, 9% de los votos. Me refiero si el escenario se mantiene así de fragmentado, ¿no? Entonces, lógicamente, si el objetivo ya no es obtener 35% de los votos para pasar a segunda vuelta, sino obtener 8% de los votos para pasar a segunda vuelta, evidentemente eso estimula, eso despierta los apetitos de muchos potenciales candidatos. Así que las dos cosas juegan a favor de eso. Ahora, hay que decir una cosa, todo el mundo se queja, y yo también, de que haya una cincuentena de candidaturas, por lo menos en potencia, ya veremos en la realidad cuántas hay, pero también es cierto que el mercado es muy salvo y que el mercado electoral y político lo es, no en el sentido de que siempre se elige bien, ¿no? Uno muchas veces ha constatado en el Perú y otras partes del mundo que se elige mal también, sino a que me refiero que el mercado va depurando las candidaturas y al final lo que parece una jungla, un zoológico multitudinario electoral termina concentrándose en dos, tres candidaturas que son las realmente viables, ¿no? Y eso irá ocurriendo a medida que se vaya acercando Así es. la fecha electoral. Así es, ya se han ido cayendo varios, ¿no? ¿Cómo ha cambiado Álvaro Vargas Llosa como político, su mirada política? Yo recuerdo mucho el voto en blanco, ¿no? En la época de Toledo con Alan. Recuerdo también en el pez en el agua, era alguien que estaba en la campaña metidazo, un poco más radical y no liberal, ¿no? Con ideas muy fuertes. Ahora tiene una mirada muy pragmática, muy realista con el tema de Dina Boluarte. ¿Siente que usted ha cambiado mucho también? ¿Ha madurado políticamente? Bueno, a ver, tengo la edad que tengo, evidentemente algo de maduración tiene que haber habido, pero yo diría que lo esencial, mi visión es la misma, es decir, lo que yo quisiera que fuera el Perú, eh, hoy no es muy distinto de lo que yo quería que fuera el Perú hace 30 o 40 años. Quiero que sea un país donde reine una libertad política, una libertad económica, una libertad cultural lo más amplias posibles. Hoy día en lo que quizá se refleja mi maduración es que tengo una mayor conciencia de los límites de lo posible. Mm. Tengo una mayor conciencia de que uno no actúa en el vacío cuando actúa en política, ¿no? No es lo mismo
sentarse frente a esta pantalla y redactar un manifiesto por la libertad que salir a eh, reformar un país en función de la libertad, porque uno tiene que actuar frente a fuerzas que conspiran contra ello o frente a gente que no necesariamente comulga con las ideas de uno y que tiene ideas distintas perfectamente de buena fe. Uno tiene que operar además dentro de realidades que son sumamente complejas, ¿no? ¿Cómo reformaríamos, por ejemplo, como liberales, eh, el Poder Judicial y el Ministerio Público, donde yo creo que hoy está instalada una gran parte de la tragedia peruana? Esta es una pregunta que no tiene respuestas fáciles, porque cualquiera que tenga el poder para reformar eso va a tratar de instalar allí sus influencias políticas, de manera que habría que crear un sistema de reforma con sus propios contrapesos, de manera que nadie pudiera convertir eso en una extensión de sus intereses políticos. Esas son realidades. Me refiero que estoy tratando de ilustrar cómo un liberal enfrentaría hoy en el Perú, frente a responsabilidades de Estado, unas limitaciones, unas dificultades, unas trabas. En eso sí hay una maduración, ¿no? Cuando uno es joven, uno piensa que todo es posible, que todo está al alcance de la mano, que la voluntad es el hecho en sí. No, hay una diferencia entre la voluntad y el hecho en sí. Y lo que media entre ambas cosas es una realidad hecha de muchas complejidades, ¿no? Ahora, el liberal o la liberal que logre abrirse camino en medio de esa jungla y llegar a destino, bueno, habrá hecho una contribución histórica al Perú, ¿no? Y yo no renuncio, y en eso sigo siendo un ideal juvenil, Mm, no renuncio a la idea de que eso sea posible. qué interesante esa última palabra que dice, ¿no? Por lo menos por lo menos la aspiración Claro. de que eso es posible. ¿Y cómo ve a distancia, por ejemplo, en esa oportunidad de voto en blanco, incluso tuvo diferencias con su padre? Hoy, pues, a la distancia, todo parece tan lejano y tan pequeño, ¿no? Pero, digamos, es interesante porque ambos han tenido una Bueno, evolución, una maduración política y han cambiado también mucho, ¿no? Pedro Catarino hablaba de la mirada sartreana en el caso de Mario Vargas Llosa con Castillo, ¿no? Es decir, comparte esa idea, ¿no? yo creo que aprendí en esa, en fin, iba a decir campaña, no, ni siquiera fue una verdadera campaña por el voto, fue una iniciativa ciudadana, por Sí, decirlo sí, así. sí, muy ciudadano. Aprendí algunas cosas. Bueno, primero que nada, creo que tenía razón, porque yo me aparté de todo eso y advertí al país que lo que se venía con Toledo era la corrupción, independientemente de que también se venía la democracia. La Claro. democracia ya estaba en marcha, evidentemente, con el gobierno de Paniagua, pero se venía la democracia en el sentido de que era la manera de dejar ya atrás la noche autoritaria y de reconstruir las instituciones digamos, enrumbar definitivamente al Perú por una senda democrática bajo Estado de Derecho, ¿no? Pero se venía también la corrupción y se venía también Claro. en fin, toda una cadena de acontecimientos. Así que creo que en realidad razón no me faltaba. El tiempo lo demostró así. Ahora, aprendí algunas cosas. Aprendí que el voto en blanco no sirve. Mm, Es un voto moral y eso es muy legítimo. ujú, Es un voto con el que uno se va a dormir muy tranquilo, con la claro. conciencia muy limpia, fantástico, pero no sirve de nada. Salvo en el caso irreal de que una iniciativa por el voto en blanco obtuviera tantos votos que legalmente fuera posible obligar a una celebración de nuevas elecciones, Claro. ¿no? En ese momento había que obtener 2/3 de los votos, si mal no recuerdo, pero esto era totalmente irreal. En la práctica eso no ocurre porque a medida que se acerca la fecha electoral y se va concentrando la atención de la gente y con ella las aspiraciones, los miedos, los deseos, las, digamos, angustias, las ansiedades, la gente va tomando partido. Y entonces, en la realidad, alguien gana. Y el voto en blanco, en el fondo, ¿qué es lo que logra? Privar a quien va segundo de la Mm, posibilidad de alcanzar al primero. Ese es el efecto práctico del voto en blanco. Y eso yo lo aprendí
cuando las últimas elecciones, yo lo aprendí en aquella campaña, pero ahora recibiéndome las últimas elecciones, cuando mucha gente decía, yo no voy a votar por Pedro Castillo, pero tampoco puedo votar por Keiko Claro. Fujimori, voy a votar en blanco o voy a abstenerme, y yo les trataba de explicar, ese voto solo va a servir a quien va segundo o segunda. En ese momento solo va a servir, perdón, a quien va primero o primera, ¿no es cierto? Claro. Más bien va a privar a quien va en segundo lugar de los votos para alcanzar a quien va en primer lugar. En primer lugar. Es una cuestión elemental y muy fácil de entender, ¿no? Así que bueno, es algo que aprendí en esa campaña electoral remotísima ya. Claro, que hoy en día, sin ánimos de idealizar a Toledo y Alan, pareciera una elección más fácil que la de ahora, ¿no? Pero es interesante lo que dice el voto en blanco, porque el voto en contra ahora es la que Sí, sí, manda, ¿no? sí. Yo no soy partidario de eso. Ahora, yo respeto a una, si una persona siente, digamos, una repulsión profunda frente a dos candidaturas finalistas, prefiere quedarse en su casa y no salir a votar, o prefiere salir y escribir en la cédula de sufragio un insulto. Bueno, entiendo, son opciones ciudadanas perfectamente libres y perfectamente respetables desde un punto de vista moral, Claro. pero desde el punto de vista Político. político, desde el punto de vista práctico, no son neutrales. Tienen un efecto, privar a quien va en segundo lugar de la posibilidad de alcanzar a quien va en primer lugar, a menos que hubiera una posibilidad real de tener tal montaña de votos en blanco o viciados que fuera posible, digamos, anular la elección. Pero eso no ocurre. Claro. No, y pienso en ese personaje de las manos sucias de Heather, donde habla de cómo se aferra, cómo un intelectual se aferra a su pureza, ¿no? Pensando en lo que decía Pedro Catariano sobre por qué Vargas Llosa hizo lo que hizo, ¿no? Y bueno, y en el Sí, caso, los dos Vargas Llosa en este caso, ¿no? pero no, a ver, mi padre si algo encarnó desde muy joven es la idea de que el intelectual no debe encerrarse en paredes de corcho, que Claro. el intelectual no debe ser ajeno al ruido de la calle. Al contrario, él siempre, a través del periodismo y luego a través también de un cierto activismo cívico, algunos dirían político, salvo en la etapa electoral, por supuesto, del año 90, que sí fue una activismo político, pero me refiero, y electoral, me refiero también a que ha habido un activismo cívico en él toda la vida. Lo que demostró es una vocación de participación, de ejercicio permanente del derecho ciudadano, ¿no? Hay intelectuales que no, que ven todo eso con una cierta distancia, no, quizás hasta menosprecio, pero él no fue ese tipo de intelectual. Yo tampoco soy ese tipo de Claro. persona. Hay momentos en que siento la necesidad del silencio, de la soledad, del apartamiento, sí, eh, pero no de manera permanente, ¿no? Son periodos, digamos, breves, eh, temporales, que tienen otras razones. Simplemente una persona a veces necesita encerrarse a reflexionar. Él ha tenido una participación cívica siempre, y bueno, yo también. Decía que hay momentos en que uno necesita apartarse un poco, necesita el silencio, necesita la reflexión solitaria. Yo también por momentos he hecho eso y siento eso, pero nunca de una manera muy duradera. Es decir, uno es el animal cívico que es, y eso significa que tiene una vocación de participación en la discusión pública, en el debate público. Y bueno, hay intelectuales que miran eso con algo de menosprecio, con algo de distancia, hay que respetar eso, pero no es lo que mi familia ha practicado claramente. Si bien está más dedicado a temas familiares, me imagino que de vez en cuando o antes ha soltado alguna idea política reciente que le ha escuchado a su padre, algún comentario interesante hace un tiempo, no sé, sobre algún tema en particular, políticamente. Él, él está, él está en realidad ya retirado Claro. de la vida pública por completo. De vez en cuando hay personas que de muy buena fe, digamos, lo citan o hablan en su nombre, pero en realidad no hay nada de eso. Él está completamente retirado de la vida pública, ya lo Claro. anunció además Urbi et Orbi, por todos lados, el mundo entero salió publicado y está ahora en otra etapa de su vida Claro. en fin, lo cual no significa que no esté observando lo que pasa, ni que no esté atento.
pero ya no, ya está en otra etapa y hay que respetar eso. Ha dado muchas décadas a la vida Claro. pública en el Perú y en el mundo y bueno, esta es otra etapa y como todas las etapas tiene sus cosas buenas y sus cosas, en fin, menos buenas. Una de ellas es que creo que el Perú se pierde una voz, en fin, una voz de sabiduría, ¿no? En una etapa de tanto desconcierto, de tanto desvarío, pero allí quedan sus enseñanzas, ahí quedan sus lecciones y para quienes estamos en la intimidad con él, ahí queda también su cercanía, que es tan importante, ¿no? Siente que hay un paso de la antorcha, digamos, el peruano siempre quiere saber por quién va a votar Vargas Llosa, en este caso sería Álvaro, en el 2026, ¿no? Siente que hay Él, el error es, político, ¿no? yo prefiero no pronunciarme a estas alturas, es demasiado pronto, No, no claro, tenemos claro. idea de quiénes van a ser los candidatos y además creo que lo interesante es ver cómo evolucionan las cosas, Claro. ver quiénes van adquiriendo una cierta dimensión, quiénes se van apagando, todo eso que es un proceso muy fascinante va a ocurrir en los próximos meses. Sería sumamente prematuro Claro. hacer digamos, observación tan categórica tan pronto, ¿no? Es muy pronto todavía. Hay que ver lo que pasa y disfrutarlo en la medida de lo posible. Yo sé que es difícil disfrutar el fango en que se ha convertido la política en nuestro país, pero a ver, hay cosas buenas. Una de ellas es que todavía hay un sistema democrático, ¿no? Sí, El golpe de Estado del señor Castillo fracasó, la sonada golpista violenta contra su entonces vicepresidenta y hoy presidenta también fracasó, y a pesar de la polarización, la podredumbre institucional, los abusos que se cometen, por supuesto el índice espeluznante de criminalidad que hay, a pesar de todo eso, el Perú preserva todavía su democracia eh, y aunque muy menguado, de acuerdo. un Estado de Derecho. Y eso es precioso. Aprovechemos eso para disfrutar de la próxima campaña electoral en la medida en que sea disfrutable. En lo posible, claro. Ahora, usted va a venir el 23, entiendo, para el cumpleaños de su padre, también me imagino. Sí, yo estoy yendo prácticamente casi todos los meses a Lima. Claro. Estoy acumulando millas como loco en los aviones, pero bueno, es que tengo una vida muy organizada afuera, Me evidentemente, imagino. pero estoy yendo muchísimo, sí, y estoy yendo ahora en los próximos días. ¿Qué se le puede regalar a alguien que lo ha vivido todo? Y quizá ha tenido todo, pero sobre todo lo ha vivido todo, ¿no? Con tantas experiencias. Tiempo es lo que más queremos, salud es Yo lo que más creo, queremos. yo creo que sobre todo eso hay que, por supuesto, salud, en fin, las cosas, digamos, La base. esenciales de la vida, pero compañía, ¿no? Compañía, Calidad. diálogo. Mi padre, calidad de vida, y mi padre disfruta mucho la conversación. Eh, Le encanta que uno le traiga noticias de cosas suyas, qué sé yo, ¿no? En fin, si yo llego pues con noticias de se acaba de publicar una nueva edición de tu libro en China o se acaba de publicar una nueva no sé qué, hay digamos, o contarle lo que está pasando en ciertos lugares y que no siempre se puede enterar uno por la televisión o por la internet o por los, digamos, periódicos. Yo creo que es una persona que siempre ha necesitado visceralmente estar informada, Sí, saber cosas. Y yo creo que eso es lo que más se le puede regalar. Información, noticias en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Privadas y públicas también. claro. Bueno, son 25 años, entre otras noticias, de La Fiesta del Chivo, una de sus grandes novelas de este año, ¿no? Que siempre... Yo, yo, yo siempre cuando me preguntan cuál es la mejor novela, siempre cito tres y digo, y bueno, cada una responde a un periodo de su Oh, vida, ¿no? En la primera etapa, Conversación en la Catedral. Eh, en la segunda etapa, la guerra del fin del mundo, y en la tercera etapa, sin duda, la fiesta del chivo. sí, pues, tan importante en estos tiempos, además, ¿no? Eh, ahora, Sí, sí, sí. Además, con el autoritarismo que resurge en tantos lugares del mundo, es una novela sobre el poder dictatorial, autoritario, omnímodo, omnipresente, invasor. Es una novela sobre todos esos temas y otros también. y su padre siempre ha sido además muy organizado. Yo recuerdo los planes quinquenales que hacía, incluso en el Pez en el Agua, y todos los ha cumplido, ¿no? Por ahí algunas cosas que pareciera
¿no? Secundarias, que él mismo dice que no eran tan importantes, pero que dentro de todo se ha cumplido, ¿no? Una edición revisada de sus novelas, en fin, habla de otras obras que cumplió, ¿no? Quizás solo quedó pendiente El pez en el agua, el segundo tomo, o algo más. Siempre hay algo Sí, pendiente. pero no solo, en realidad más cosas, porque es verdad que ha dicho eso siempre y lo ha ido cumpliendo paso a paso, pero también es cierto que siempre ha dicho, tengo más proyectos que tiempo para cumplirlos. Muy Entonces, egoísta. yo diría que eso es, bueno, una expresión de su vitalidad, ¿no? De esa capacidad para combatir el paso del tiempo, siempre tener en la cabeza proyectos que desbordan, digamos, la capacidad eh, real en términos de tiempo para llevarlos a cabo. Así que en realidad en el tintero se quedan siempre cosas, pero ha cumplido muchas de las cosas que se propuso hacer y yo creo que eso, en términos de ejemplo, ejemplo de qué, de disciplina, de coherencia, es muy valioso. Y es bien interesante porque su padre siempre ha estado, digamos, contra viento y marea, como su libro, ¿no? Es decir, vuelve a ser una minoría ese liberalismo a lo Vargas Llosa, a lo Álvaro y a lo Mario también, porque en eso coinciden, en estos tiempos, ¿no? Vuelve a ser minoría el liberalismo, luego de los 90, luego de los miles. Yo creo que sí, que hoy somos minoría. Creo que una minoría muy valiosa porque tarde o temprano, esto ya ocurrió antes y va a volver a ocurrir, tarde o temprano habrá un agotamiento del modelo nacionalista por el lado de la derecha y del modelo socialista por el lado de la izquierda. Ese agotamiento en realidad ya está ahí hace mucho rato. Y cuando eso ocurra, nuestras ideas resurgirán con una enorme fuerza rápidamente. La clave está en que cuando eso ocurra, las personas adecuadas cojan esa antorcha. Es decir, que las personas adecuadas en distintos sentidos sepan tomar en sus manos esa causa. En el campo político, que sepan venderlas, que sepan darles un arraigo popular y que sepan llevarlas al gobierno. Pero también que una vez en el gobierno sepan llevar a cabo esas reformas. Fue una de las tragedias de los años 90, ¿no? En los años 90 resurgió por el mundo un discurso liberal. Algunos líderes de tendencia liberal o que tenían un discurso liberal llegaron al gobierno, pero en muchos casos las reformas liberales de los 90 fracasaron porque en muchos sentidos no fueron liberales, o por lo menos no fueron coherentemente liberales, ¿no? Para no hablar, por supuesto, de que hubo en ellas mucha corrupción. Entonces, a lo que voy es eso, estas ideas nuestras hoy día han vuelto a ser minoritarias, sin duda, resurgirán en el momento en que se agoten el nacionalismo y el socialismo juntos, y cuando resurjan, ojalá que haya gente capaz de llevarlas al gobierno en distintos lugares, por supuesto el Perú, para empezar, pero también una vez que lleguen al gobierno, que sepan desde él llevar a cabo las reformas de tal manera que se cree o surja una masa crítica de respaldo a la continuidad de ese modelo para que sucesivos gobiernos puedan llevar al Perú por esa vía. No se puede en 5 años hacer una gran reforma liberal o en todo caso darle continuidad o darle garantía de continuidad, ¿no? Por más buen gobierno que hagas, la garantía de continuidad solo te la puede dar el que logres una masa crítica de ciudadanos que digan, bueno, a pesar de los sacrificios, a pesar de las dificultades, a pesar de no haber alcanzado todos los objetivos, seguimos por aquí porque está clarísimo, ya hemos visto con mucha, digamos, precisión que por este camino llegamos a un mejor destino. Ojalá que eso ocurra cuando vuelva a surgir la oportunidad de los liberales. Para ir cerrando, si bien no hay más novela de Vargas Llosa, hay más libros sobre Vargas Llosa y eso siempre va a haber. Acaban de salir dos, ¿no? El de Alonso Cueto, que es una especie de biografía Así es. más literaria, ¿no? Si se quiere, y la de Cateriano, que es una especie de biografía más política, ¿no? Y Así bueno, es, así es. Me parece fantástico, buenísimo. Es un bonito regalo de cumpleaños, además, para alguien sí. que está a pocos días de cumplir nada menos que 89 años. Ya está en el umbral de los 90 años. Así que fantástico que hayan salido estos dos libros y que salgan más. Es una gran noticia. Eso, y que salgan más, porque se me ocurre, hablando con un amigo, se me ocurre,
Oiga, la biografía intelectual, o sea, Vargallosa también ha opinado de arte muy polémicamente, Cacá Elefante, la situación del espectáculo, de medios, hasta de gastronomía, ¿no? Era un hombre muy sensual, ¿no? Con muchas... Muy sensual. Es una buena palabra, sí, sin duda, sin duda. Una persona con, bueno, iba a decir con muchas vocaciones. La más importante, la literaria, ¿no? Por encima de todas las demás. Claro. Pero, digamos, dejando de lado esa, en segundo nivel, muchísimas vocaciones. Y yo diría que detrás de todas ellas había un principio rector, que era el de la aventura. Es una persona que ha tenido siempre una vocación de aventura en todos los órdenes. Y esa sed de aventura es la que lo llevó a explorar, a interesarse por eh, tantas disciplinas y tantas cosas, ¿no? Lo que usted mencionaba, en el fondo, todo remite a una palabra que es eso, aventura, ¿no? Mm. Podríamos decir también curiosidad, es otra forma de decir aventura, pero yo prefiero la palabra aventura, creo que lo define muy bien. Más literario, ¿no? Más las novelas de caballería que tanto le gustaba en vez de momento, ¿no? Ahora, el fútbol también, Exactamente, claro. digamos, llevar los límites de la realidad al extremo, es decir, tratar de vivir en la vida real aquello que su imaginación le ha hecho vivir en la vida literaria, siempre tratando de ampliar, de extender las posibilidades de lo real. Por eso ha sido una persona tan activa, tan vital. Marea pensar en su biografía, marea, ¿no? No, Sí. no existe una, ni siquiera es posible hacer una biografía cabal, porque hay tanto que atacar, ¿no? Es mejor concentrarse en ciertos aspectos que creo, entiendo, por cierto, es lo que hacen estos dos libros, ¿no? De distinta manera. Es decir, es muy difícil abarcar una personalidad tan Sí. múltiple como esa en un solo libro. Sí, pues tenía sus 7 trabajos de Hércules y no sé cuántos trabajos. Ha tenido 20 vidas. Incluso creo que Gerald Martin está todavía Sí, acabando bueno, la vida. era complicado ganarse la vida Sí. tan jovencito y con familia, así que sí, tuvo que multiplicarse en distintos eh, trabajos y bueno, y además de todo eso, escribir. Y creo que Gerald Martin quería hacer una biografía total que creo que todavía la sigue escribiendo, ¿no? Parece que en tiempo real. Sí, lleva siglos y yo me imagino que ese libro ya debe ir por las 1000 páginas porque Sí. se extiende y se extiende. Todavía hablo sin conocimiento, lo conozco a él bueno, me ha entrevistado también. No he leído nada del libro, por supuesto, ni nadie de mi familia ha leído nada del libro, pero digamos, me lleva a suponer todo eso, que es un libro que se ha ido extendiendo y extendiendo, así que va a ser probablemente un libro gigantesco. Y finalmente también Vargas Llosa es un personaje de ficción, ha salido en novelas, sí, he leído en alguna del Hebrero, es un personaje incluso de ciencia ficción. Por ahí alguien dijo que le puede enseñar a una IA a escribir como Vargas Llosa, ¿no? Remotamente, por supuesto. Eso sería divertido, a ver, divertido o peligroso, no lo sé. Peligrosa. Sí. Pero es interesante cómo al final la promesa de la eternidad de la literatura es real, de las ideas, para ser más amplio, ¿no? Al final uno vive en las ideas, en las palabras. No, claro, y además, no, y lo sobreviven a uno, ¿no? Hay una obra, todo escritor que hace una obra que lo sobrevive nos enriquece como especie, ¿no? Porque una obra que dura o que perdura, y nunca se sabe qué va a perdurar, eso es algo que solo el tiempo define, pero una obra que perdura total o parcialmente es una obra que va enriqueciendo a cada generación, ¿no? Hoy leemos obras del siglo XIX que han pasado la prueba de varias generaciones y nos siguen enriqueciendo como si se hubieran escrito hoy. Fantástico, ¿no? Veremos si algunas de las obras de mi padre eh, no sé, en 50 o 100 años se siguen leyendo. Ojalá, sería fantástico. Para cerrar, ¿qué está escribiendo Álvaro Vargas Llosa? También recordamos muy provocador El Diablo en Campaña, luego ya, bueno, El Idiota Latinoamericano y otras sagas, ¿no? Pero digamos, ¿qué se viene Yo también en, como en es, provocador? tengo dos proyectos. Trae muy mala suerte hablar Sí. de estos proyectos si uno no se ha empezado a realizar todavía. Tengo un par de proyectos, pero ahora mismo es imposible llevarlos a cabo. Mi vida está, en fin, tomada por responsabilidades distintas desde las 6 de la mañana. Yo me despierto a las 5 y pico de la mañana hasta altas horas de la noche.
es imposible, ¿no? Y estoy pasando mucho tiempo viajando por razones de, digamos, profesionales. Es muy complicado. No tengo en estos momentos la paz, la serenidad, Mm. la soledad, la concentración que necesito, pero ya llegará, ya llegará. Sí, porque algunos eran muy duros, fueron muy provocadores, algunos Reino del Espanto, en fin, ¿no? Sí, sí, bueno, estaban dictados por mi reacción ante lo que Sí. veía, lo que aprendía, aquello de lo que tomaba conocimiento. Sí, sí, supongo que se puede decir eso. ¿Aún no tiene distancia para escribir sobre su padre, quizá? ¿O lo ha pensado en algún momento? Ya veremos, el tiempo lo El dirá. tiempo lo dirá. Por ahora estoy muchísimo más interesado en pasar tiempo con él. Felizmente Sí, logro claro. pasar tiempo con él y lo disfruto muchísimo y aprendo mucho y me enriquece mucho el intercambio con él. Eso, bueno, siempre ha sido así. eh, y en esta nueva etapa en la que está haciendo una vida mucho más privada, mm, lo disfruto mucho. Hemos hecho en los últimos meses algunos recorridos muy Sí, he visto. discretos, por cierto, sin gente y de Muy bueno. sorpresa, porque esas son las condiciones, además así lo dicta la edad y las condiciones de salud, por algunos escenarios de sus novelas, ¿no? Y para mí ha sido muy fascinante y para él también, porque en el trayecto vamos hablando de esos episodios de las novelas que tienen lugar allí donde vamos a ir, ¿no? Eh, fuimos hace poco a Lurigancho, ahí el último capítulo de Historia de Maite. Maita es un capítulo que en gran parte ocurre en la cárcel, pero también en los alrededores de la cárcel, porque el narrador va a buscar a Maita a la cárcel, donde ha estado encerrado 10 años. Cuando llega, pues descubre que ya no está, que ha salido, lo encuentra en una heladería en Miraflores y luego Maita, en fin, que es muy reacio a hablar con él, finalmente termina hablando con él y le dice, estoy viviendo en Lurigancho, y el narrador se sorprende mucho porque dice, bueno, qué barbaridad, ha estado 10 años en la cárcel y quiere vivir en la zona del Lurigancho, y entonces Maita le ofrece llevarlo a su casa y la novela pues termina así, ¿no? El narrador yendo con Maita otra vez al Lurigancho, ya no a la cárcel, sino a los alrededores, que es donde él está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto fuimos hablando en el trayecto hacia allá, ¿no? Y muy enriquecedor ese diálogo, ¿no? Y lo hemos hecho también con otras visitas de este tipo, por supuesto sin avisar a nadie y Claro. totalmente de sorpresa, porque así tiene que ser, si no se aglomera mucha gente y se vuelve una cosa oficial y ya no ya no son tiempos para eso. Estamos en una etapa mucho más privada, pero en fin, usted me preguntaba por eso y le diré que es mucho más interesante que escribir sobre él en este momento es Vivirlo. eh, vivir esa experiencia con él. Me ha sido muy útil a mí y espero que a él también, por lo menos me da la sensación de que sí. Había un documental, ¿no? O ya, eso ya se terminó, creo también, ¿no? Y yo hice, bueno, a ver, hay distintas cosas. Yo hice una serie de televisión de 10 capítulos sobre él, en realidad 11 capítulos porque añadimos uno, que está, bueno, está ahí disponible, se ha pasado a muchos sitios, pero está ahí disponible en Internet, que se llama Mario Vargas Llosa, Una vida en palabras, Ujú. contando su vida, su obra y su trayectoria política a través de un diálogo con él de, bueno, como 11 horas, pero en 11 capítulos, y viajando a todos los lugares donde ocurren aquellas cosas de las que hablamos. Eso por un lado. Por otro, hay un documental muy breve, eh, pero yo creo especialmente bonito, que es un documental a raíz de un viaje que hicimos al norte Ah, cuando él estaba investigando su última novela, ¿no? Le dedico mi silencio. Mis hermanos y yo, mi hermana Morgana, mi hermano Gonzalo y yo, fuimos con él en auto, sin compañía de nadie, no queríamos ni un chofer, ni compañía, ni seguridad, ni amigos, ni nadie. Simplemente los cuatro en un auto y a la aventura, tras la pista del personaje protagonista de la novela, ¿no? Volfino. Entonces, claro. fue un viaje muy bonito por tierra y lo convertimos luego en un pequeño documental que también está por ahí disponible en internet. Sí, lo recuerdo. Y luego, bueno, pues se hacen documentales de tanto en tanto y se hacen distinto tipo
de ejercicios audiovisuales y Claro. bueno, son los tiempos que vivimos, así que Sí. fantásticos. Otro testimonio más de su vida, su obra y O su sea, trayectoria. acaba de poner una foto en Gaza, creo que es de la época del libro, ¿no? Con fotos de Morgana, etcétera. Me imagino. Bueno, hay distintos periodos. Yo fui con él a Gaza, hicimos una visita a Israel porque Simón Pérez, que había sido, bueno, primer ministro y presidente, en ese momento me parece que era presidente, eh, tenía una fundación que nos invitó a participar en un evento y aprovechamos, ya que estábamos en Israel, para hacer una visita a los territorios ocupados, incluyendo Gaza. Fuimos juntos con amigos israelíes que tenían también mucha vocación e interés por ir a esas zonas. Y fue una visita muy, muy interesante, muy aleccionadora, también desgarradora. Y por supuesto, en estos tiempos en que ha ocurrido lo que ha ocurrido en Gaza, la hemos recordado, ¿no? Con mucha intensidad. Creo que uno de los últimos actos políticos fue firmar para Libertad Popular, ¿no? Quizá uno de los últimos. Eh, Públicos. Pues no sé exactamente si el último, pero sí hizo una firma que es, bueno, simbólica. Evidentemente él no participa Claro. políticamente, ni va a participar electoralmente, digamos, ni siquiera en términos de pronunciamientos públicos, pero era un gesto simbólico de simpatía con personas valiosas, personas que tienen algo importante que aportar a la política peruana, ¿no? Para cerrar, un último mensaje que quisiera darle a su padre, adelantando lo que le va a decir en persona en cumpleaños, si tuviera que darle un mensaje, digamos, personal, muy íntimo. Pues nada, le diría primero que ya llego, que ya faltan pocos días, y en segundo lugar que va a ser una enorme satisfacción para mí y para toda la familia celebrar un año más con él. 89 años son muchos años, que le deseo muchísimos más, y que le agradezco mucho todo lo que me ha dado y me sigue dando en términos de ejemplo, eh, eh, conocimiento, disfrute, y, digamos, lección de vida y también de vocación amplia, ¿no? Vocación por las letras, vocación por el pensamiento, vocación eh, por el civismo, vocación por la libertad, eh, en fin, muchas vocaciones que son una sola, que las resume todas. Gracias, Álvaro Vargas Llosa. Ha sido un gran invitado, Álvaro Vargas Llosa, para Muchas hablar un gracias. poco de todo. Muchas gracias por su tiempo. Y amigos, hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.